Bien, pues queridos hermanos y hermanas, como os he dicho, vamos a hablar un poco más del libro de Esther, de esta historia tan especial y que dentro de la literatura oriental pues encaja muy bien con otras historias y otras colecciones de este tipo, otras colecciones de cosas de narrativa, ¿verdad?, de esa época. Estamos en el reinado del rey Jerjes, estamos en el reinado de un rey que indudablemente muestra, como casi todos los reyes de aquella época, un carácter de extremos, un carácter unas veces despótico, por supuesto con un poder absoluto sobre su pueblo, pero también muestra, digamos, rasgos de justicia, de equidad, de templanza y, por cierto, que indudablemente a la hora de impartir justicia sobre las cuestiones que él considera de carácter maligno, pues es un hombre duro, es un hombre que, como todos los déspotas de la antigüedad, no tiene ningún respeto a nada. Pero en conjunto el personaje del rey Jerjes no hemos de pensar que es el principal, ni mucho menos. Tenemos aquí otros personajes que hemos de considerar un momento. Yo quisiera hacer un pequeño resumen de estos personajes y ciertamente también del propio rey Jerjes, o Asuero, como se le llama también en las escrituras. Lo primero que recordamos aquí en la historia es que este hombre está casado con la reina Vasti y que un buen día pues tiene a bien hacer un gran banquete, una gran fiesta. Es una fiesta que va a durar nada menos que 6 meses, 180 días, como le dice el texto. Y en esa... Tenemos que esperar un poquito, a ver. Bien, ya acostumbrarnos. Como digo, esta historia nos presenta tantas facetas de este personaje que no es fácil hacernos una idea exactamente de qué clase de hombre es. Pero sin duda alguna era un hombre que tenía un sentido de la justicia. Al final de la historia lo vemos como persona que realmente tiene un sentido de la justicia y de la verdad. Con esto no queremos justificar las otras cosas que él hace. Casado con esta reina Vasti, en medio de todo este banquete y de esa festividad que él realiza, pues lo vemos que llama a su mujer, la reina. Esta no quiere venir, y esa historia la contamos el otro día, y debido a eso monta en cólera y pregunta a sus asesores qué es lo que se tiene que hacer en un caso así, es decir, cuando la reina no obedece una petición o una orden del rey. Le aconsejan que se divorcie, pues que el ejemplo podría cundir, como dicen los asesores, podría cundir por todo el reino y las mujeres se podrían rebelar contra los hombres, y entonces pues habría una conmoción social muy importante. En consecuencia, ya sabemos, se produce el divorcio y él viene inmediatamente a llamar a sus asesores otra vez para que le presenten una candidata a ser la reina.
Todo esto en medio de ese balanceo de una persona con extremos. El rey Asuero es un rey de extremos, es un hombre de extremos. Tan pronto está con una ira máxima, como lo vemos muy poco después, pues con un apaciguado y pretendiendo y queriendo dar lo mejor a la nueva reina, que será Esther. O también pues premiar, porque está contento, a su primer ministro, Amán, darle todos los favores que pudiera demandarle. Así que es un hombre de extremos, como aquellos grandes magnates, aquellos grandes reyes de la época. Hay algo que indudablemente también es interesante que resaltemos. Es el golpe de soberbia que tiene al sentirse rechazado por su primera mujer, que era la reina Basti. En definitiva, la figura del rey Jerjes es típica y normal dentro de lo que son los monarcas de aquella época. No hay nada extraño, se comporta como cualquier otro rey de aquella época habría hecho, excepción hecha de algunos buenos reyes de Israel, Pero cuando comparamos a Jerjes pues, con Nabucodonosor, por ejemplo, o con algunos de los otros reyes de la antigüedad, los mismos faraones, por ejemplo, en Egipto, pues vemos que la conducta siempre es prácticamente la misma. El gran personaje de este libro, por supuesto, es Esther, o también llamada Hadassah. Ella, como sabemos, pertenece a la tribu de Benjamín, es, por lo tanto, verdaderamente una israelita, como los muchos israelitas que habían esparcidos por todo el imperio persa. Que no estaban concentrados en la capital, en Susa, que era la gran ciudadela fortificada, no estaban allí concentrados todos los judíos, sino que estaban esparcidos por todo el territorio, inmenso territorio, y vivían una vida tranquila, pero ya notamos aquí en este libro ese sentimiento antijudío que hemos visto en el libro de Esdras también. En el libro de Esdras veíamos aquellos enemigos que intentaban parar la obra, que intentaban descalificar e incluso pues sembrar dudas en los reyes persas, creando una tensión fuerte. Es verdad que aquellos reyes en la época de Esdras no habían hecho caso de las denuncias de los enemigos, que eran gobernadores y personajes que estaban allí naturalmente como conquistadores, eran los enviados del gran conquistador y de los grandes reyes persas. Pero esta historia realmente se enfoca sobre Esther, que va a ser la gran protagonista de todo ello, de la tribu de Benjamín, como digo. Y ya hablábamos el domingo pasado del carácter de esta tribu, de muchas de las personas de esta tribu, carácter fuerte, carácter duro, carácter firme, y lo vemos por ejemplo en el tío de Esther, Mardoqueo, que igualmente muestra un carácter firme y que no se echa atrás de ninguna manera en relación con su gran enemigo, que es Amán. Amán fue el hombre que nombrado primer ministro, ahí lo tenemos en el capítulo 3
cuando dice: después de estas cosas, en 3:1, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata el agageo, y lo ensalzó y estableció su autoridad por encima de todos los príncipes que estaban con él. En la que Amán vino a ser una especie de primer ministro, el hombre de confianza y el hombre que indudablemente, al recibir este cargo, empezó a hincharse de vanidad, a hincharse de orgullo, de pretensiones, etc. Y por ello, cuando él salía del palacio y a la puerta había un hombrecito llamado Mardoqueo, que no le hacía caso, cuando todos los que estaban allí en la salida del palacio, todos se inclinaban ante él, todos hacían reverencia, todos manifestaban un gran temor ante él, y Mardoqueo simplemente es que ni lo miraba, no hacía caso ninguno. Y esto empezó a turbarle, empezó a escocerle en lo más profundo de su corazón, y empezó a sentir un odio hacia Mardoqueo. Además, Amán se enteró de que él pertenecía al pueblo judío, al pueblo hebreo, porque en Persia, debido a las grandes conquistas que habían hecho, pues había una diversidad de pueblos, de naciones, etcétera, que estaban allí. No era una población uniforme, eran distintas naciones que habían quedado englobadas dentro de ese gran imperio que llegaba en los tiempos de Jerjes, llegaba prácticamente desde la India hasta Egipto, que se extendía por todos esos territorios que hoy conocemos, pues, de Mesopotamia, es decir, pues, de lo que hoy es Irak, Irán, por supuesto Siria, la tierra misma de Israel, como sabemos, y así hasta Egipto. Era un imperio inmenso, y allí vivían todos estos pueblos en relación con el imperio persa. Amán, dolido por el desprecio de aquel hombre judío, pues fue a hablar al rey Jerjes. Perdón, sí, Amán, claro está. Y entonces, fijaos cómo dice el capítulo 3, versículo 8. Entonces dijo Amán al rey Asuero: existe un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son distintas de las de cualquier otro pueblo, y no cumplen las leyes del rey, por lo que no conviene que el rey los tolere. Si parece bien al rey, decrétese su destrucción, y yo pesaré 10.000 talentos de plata en manos de quienes manejan la hacienda para que los ingresen en los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el sello de su mano. Esto era un símbolo para decirle: haz lo que quieras. El sello era la firma. Puedes hacer el documento que quieras, puedes ponerle mi sello. Se quitó el sello de la mano y se lo dio a Amán, adversario de los judíos. Y el versículo 11 dice: y el rey dijo a Amán: la plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que parezca bien ante tus ojos. Y en el día 13 el mes primero fueron llamados los escribas del rey y fue escrito conforme a todo lo que ordenó Amán a los sátrapas del rey. Bien, a los gobernadores de todas las provincias, etcétera, etcétera. Así fue como llegó esta noticia a todo el imperio,
Por supuesto que pasaron meses para esto, para toda esta transmisión del mensaje, y vemos a los judíos, naturalmente, profundamente tocados por esta amenaza, desde Mardoqueo a todos los demás, y entonces, bueno, fueron días de llanto, días de dolor, días de oración, y todo lo que podemos leer en el capítulo 4 en particular. Pero hay algo que es importante, y es que en ese tiempo, cuando ya Esther había sido elegida como reina, por supuesto, ya Esther está en el palacio, ya el rey, por supuesto, está encantado con ella, y ahí hay una relación de felicidad entre los dos. Como ya os dije el otro día, Esther no había dicho que ella era judía, que era del pueblo hebreo, de manera que el rey no era consciente de eso. Y Esther no lo había dicho porque Mardoqueo, su tío, le había aconsejado de esta manera. Fue Mardoqueo quien le dijo: no digas nada. Y pasó en ese aspecto desapercibida en un momento determinado. Como luego vemos en el resto de la historia, llegará el momento en que Esther tiene que manifestarse y tiene que interceder por un pueblo al que ella pertenece. Ella pertenece a ese pueblo. Bien. Continuando en este relato, de toda esta historia, nos encontramos en que ocurre también un importante acontecimiento. El acontecimiento es que hay unos servidores del rey, unos eunucos, que están enfadados, irritados, odian al rey y están tramando un complot para asesinarlo. Y bien, esto que ocurre llega a oídos de Mardoqueo, porque esto sucede allí en las puertas del palacio, fuera, en la calle, digamos. Mardoqueo oye lo que están hablando. Mardoqueo se lo comunica a Esther para que Esther avise al rey de lo que están tramando esos dos servidores suyos. Y efectivamente, pues esto supone nada menos que la muerte inmediata de estos hombres que están conspirando y que están tratando de acabar con Asuero, con el rey Asuero. Sabemos también por esta historia cómo se va todo, digamos, engranando, ¿verdad? Los acontecimientos van encajando unos detrás de otros. De momento, aquello pasó desapercibido. En el sentido de que el rey fue informado, el rey mandó la muerte de aquellos, pero ya no pasó de ahí, no hubo nada más. Se lo había comunicado Esther, y Esther lo había recibido de su tío, y eso lo sabía el rey, pero el rey no hizo nada, hasta que un día él dice en el capítulo 6, aquella noche el sueño huyó del rey y ordenó que trajeran el rollo de las crónicas.
el cual fue leído delante del rey. Y se halló escrito que Mardoqueo había denunciado a Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, de los guardianes del palacio, que habían proyectado poner mano quiere decir matar, al rey Asuero. Y preguntó el rey: ¿qué honor o distinción se concedió a Mardoqueo por esto? Y entonces los ministros servidores del rey respondieron: nada se ha hecho por él. Y entonces dijo el rey: ¿y quién está en el patio? Y Amán, que estaba entrando en el patio exterior de la casa del rey para proponer al rey que hiciera colgar a Mardoqueo en el madero que él le había preparado. Entonces los siervos del rey respondieron: he aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. Entonces, en este momento todavía no hay una reacción inmediata. De manera que se complica la historia con todos estos sucesos, de tal manera que poco a poco se va volcando, se va cambiando la suerte de Amán y la suerte de Mardoqueo. Mardoqueo empieza a subir en la estimación del rey, y Amán, poco después, será precisamente quien va a caer en desgracia. Este pasaje pues es muy interesante leerlo, ¿verdad? Porque vemos una situación típica de las conspiraciones de aquellos tiempos. Cuando leemos los libros de crónicas de reyes, estos 2 libros históricos del Antiguo Testamento, encontramos también conspiraciones. Hay una serie de casos en donde también se proyecta, a veces por los mismos familiares del rey, o de sus hijos incluso, y hay toda esta especie de aguas turbias dentro de las casas reales. Así que Mardoqueo providencialmente empieza a subir. Tenemos aquí un momento en que la reina empieza ya, Esther, a maniobrar, tiene ya su propósito, porque claro, fijaos que Amán ya ha puesto en la mente del rey que hay un pueblo, que hay una nación que es peligrosa porque tiene otras leyes, otras costumbres, etcétera, etcétera, y por lo tanto pues las cosas están llegando a un momento de una gran tensión. Los judíos, por supuesto, cuando escucharon llegó hasta ellos la noticia, se leyó en todas las provincias el decreto del rey, pues ahí vemos el momento de dolor y de llanto, puesto que había una amenaza de la muerte, la extinción, la exterminación de los judíos. Creo que hemos de fijar pues la atención principalmente en la reina Esther. Claro está, la reina Esther es la persona que, aunque al principio parece que no va a realizar nada importante en esa historia de su pueblo, sin embargo se va a convertir en una gran pieza para la salvación, para el perdón definitivo de este pueblo en las tierras de Persia. Hay un momento en que la reina convoca ella misma un banquete. Ella se presenta ante el rey
Eso ya fue un acto de valentía. No sé, la ley, el reglamento que había en Palacio es que nadie podía presentarse ante el rey sin haber sido convocado, pero la reina se atrevió y no pasó nada, cayó bien. El rey le preguntó: ¿qué quería? ¿Qué quieres? ¿Para qué vienes? Y ella le dijo: pues no quiero nada más que tú y Amán vengáis a cenar a mis aposentos, vengáis a cenar conmigo. Y efectivamente esto se realiza así. Fueron el rey, capítulo 7, cuando ya Amán estaba convencido de que todos los favores del rey iban a recaer sobre él. En este banquete, en el capítulo 7, fueron Amán y el rey a beber con la reina Esther, y al segundo día, mientras bebían vino en el banquete, el rey volvió a preguntar a Esther: ¿cuál es tu petición, reina Esther? Pues te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Hasta la mitad del reino te será concedido. Esto lo decían mucho, ¿verdad? ¿Os acordáis también en el Nuevo Testamento? Herodes también, en la mitad del reino. Todo era una frase como para decir: no te pares en barras, ahí puedes pedir lo que quieras. La reina respondió: oh rey, si hay hallado gracia en tus ojos y si ello place al rey, concédase mi vida por mi petición y la de mi pueblo por mi demanda, porque yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser destruidos, matados y exterminados. Si como esclavos o esclavas hubiéramos sido vendidos, yo habría callado, porque aún tal calamidad no sería digna de la molestia del rey. Y tomando la palabra, el rey Asuero preguntó a la reina Esther: ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer tal cosa? Que ella, en su forma, su inteligencia, porque hay que reconocer la inteligencia de la reina para volver toda la situación al revés de lo que Amán estaba urdiendo y estaba preparando. Así que la historia continúa adelante cuando viene la denuncia directa de Esther. El adversario y enemigo es este malvado Amán. Y Amán quedó aterrorizado delante del rey y de la reina. Y el rey se levantó enfurecido del banquete y se fue al jardín del palacio. Pero Amán se quedó para rogar por su vida a la reina Esther, porque vio que el mal ya estaba determinado contra él de parte del rey. Bien, y aún se complica más por lo que hemos leído antes. Como estaba allí en la sala, tropezó, se cayó encima de la reina, vino en aquel momento, entró el rey en aquel momento y vio una escena que parecía otra cosa, y bueno, pues aún con más furia mandó inmediatamente que en la misma horca o patíbulo donde Amán pretendía colgar a Mardoqueo, pues allí muere él también. Y luego también incluso sus hijos fueron también colgados. El desenlace de toda esa historia es, bueno, indudablemente que se vuelca todo, ¿verdad? Como vemos, se vuelca todo. A Esther le regala el rey la casa de Amán. Mardoqueo fue llevado ante la presencia del rey, porque Esther le declaró que lo que él era respecto a ella, que es mi tío, dijo. Y el rey se quitó el sello otra vez que había recobrado de Amán y lo dio a Mardoqueo. Y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Y así vemos ahí como hay una escena muy sentimental, muy emocionante, como
Esther habló ante el rey, cayó ante sus pies y con lágrimas en los ojos le rogó que impidiera la perversidad de Amán y el plan que había tramado contra los judíos. En el fondo de todo, el libro de Esther es uno de esos libros, o uno de esos documentos, o situaciones históricas que el pueblo judío ha tenido que vivir muchas veces. Y todos sabemos que no es por destacar aquí ninguna cualidad especial de ese pueblo. Bien sabemos por la historia bíblica que el pueblo de Israel, yo diría, a veces incluyendo a Judá y a Benjamín también, no se habían comportado bien en su relación con Dios. Habían quebrantado el pacto con Dios muchas veces, porque, claro, las otras tribus habían sido llevadas a Nínive, había sido destruido ese reino del norte, ya casi no quedaba nada de él, la antigua Samaria, pero es que el reino de Judá, y por lo tanto comprende también, incluye a Benjamín aquí, sabemos que empezó a desviarse no mucho tiempo después de la caída del reino del norte. Que el reino de Judá también, con esas dos tribus, había sido infiel a Dios. De manera que podemos decir globalmente que toda la nación, el pueblo de Israel, en algún momento de su historia, había apostatado o se había contaminado con las religiones extrañas o se había apartado en general de Dios, quebrantando sus leyes. Por lo tanto, lo que está ocurriendo aquí es una manifestación de que la misericordia de Dios, el amor de Dios, a pesar de la infidelidad de Judá y Benjamín, que provocó el cautiverio en Babilonia. Esto fue lo que ocurrió. Fueron llevados, los que fueron llevados a Babilonia fueron Judá y Benjamín, estas dos tribus. Y naturalmente sacerdotes, levitas, etcétera, todo lo que había, todo lo que quedaba en el reino del sur fue llevado y arrastrado todo hasta Babilonia por Nabucodonosor. Y aquí continuaban ellos, en ese largo cautiverio y en esa transición que hubo luego para retornar de nuevo a Jerusalén. Eso no se hizo en un día y por lo tanto aquí cogió ese momento, cogió a estas dos tribus de Benjamín y de Judá, mayoritariamente todavía en tierras de Persia, de la antigua Babilonia, podemos decir también. Entonces, ¿qué ocurre aquí? ¿Cuál es el verdadero sentido del libro de Esther? El libro de Esther es un libro que nos pone de relieve la enemistad del mundo gentil con el pueblo de Israel, que nos pone de relieve el afán de destrucción a este pueblo. Y fijaos en lo que Amán presenta como justificación. ¿Qué justificación hay para destruir a ese pueblo? Aparte de su odio personal, pero él no podía decirle al rey, es que hay una persona que me cae mal, que no me saluda, que no se humilla. No, él tenía que ir a algo más fuerte, porque no buscaba solo la muerte de Mardoqueo, buscaba el exterminio de todo el pueblo. Lo que encontramos aquí es un salto cualitativo y muy importante, y es que se busca realizar un genocidio aquí, la muerte de toda una nación, la desaparición de toda una nación. Esto ya había ocurrido prácticamente en Egipto, en sus tiempos de Moisés, ya había ocurrido porque en los últimos
intentos del faraón fueron los de destruir a todo aquel pueblo. Y a lo largo de la historia, y vosotros ya lo sabéis esto, han habido muchos intentos de destruir a ese pueblo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Hoy hay una amenaza constante de parte de otras naciones de la región del Medio Oriente, y hay una amenaza constante de destruir a la nación de Israel, al pueblo judío. Nosotros no podemos justificar todo lo que el pueblo judío ha hecho o está haciendo. No es tampoco nuestro papel. No podemos decir, bueno, son favoritos en nuestro pensamiento, porque Dios ha de juzgar y ciertamente nadie hay que esté sin pecado en la situación de hoy día. Pero lo que sí que es verdad es que a ellos intentan destruirlos hoy, como intentaron en la Segunda Guerra Mundial, como intentaron a principios del siglo XX, finales del XIX, con los grandes exterminios que hubieron en Rusia y en una gran parte de Europa Oriental, y también con otros actos a lo largo de la historia, como aquí, ya sabéis que desde España hubo una expulsión de judíos masiva, una expulsión en masa de los judíos, y luego los que se quedaron forzados a convertirse al cristianismo, los que se quedaron, pues siempre estuvieron bajo sospecha, y muchos de ellos murieron luego más tarde perseguidos por la Inquisición, porque se consideraba que eran judíos que habían fingido convertirse a la fe cristiana, pero que en realidad seguían siendo judíos. O sea que es que la historia entera, desde los tiempos más remotos, se ve como hay un afán de exterminio de este pueblo. Y no olvidemos que con todos los defectos que tiene, con todo el pecado que hay en la historia del pueblo de Israel, sin embargo, es el pueblo de Dios. Es decir, es un pueblo que Dios elige para una grandiosa obra de redención. Y de este pueblo va a salir, según la carne, el Mesías, va a salir el Cristo, el Salvador. Y ahí es donde el libro de Esther realmente nos lleva. Nos lleva a ver cómo este afán de destrucción del pueblo de Dios es lo mismo que el afán satánico de destruir la iglesia de Dios. Ahí en el libro de Apocalipsis vemos igualmente toda esa batalla, esa lucha del anticristo, que la vemos contra el pueblo judío. ¿Y por qué nos llena de admiración la reina Esther? Ya lo dije el día pasado. ¿Por qué? Esther habló a Mardoqueo una vez que supo que había, una posibilidad de ir a hablar con el rey. Dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis durante 3 días, ni de noche ni de día. Yo también ayunaré igualmente con mis doncellas, y entonces acudiré al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y la gran frase, el domingo pasado también la mencionamos: y si he de perecer, que perezca. Es la abnegación absoluta de reina Esther cuando dice: voy a intentar esto. La única forma es presentarme ante el rey, pedirle el perdón para este pueblo. Si he de perecer, que perezca.
es un sacrificio voluntario, el que ella plantea, un sacrificio voluntario. Y en muchas formas lo que vemos es una semejanza con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Incluso hasta en las palabras a veces. Por ejemplo, hay en el Evangelio de Juan, capítulo 12, hay una figura, un ejemplo que pone el Señor Jesucristo, de cómo es necesario que el grano de trigo caiga a la tierra y muera para que nazca una planta, para que dé fruto. Esas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan es un reflejo de esa abnegación, de esa disposición a darse, a entregarse para obtener un fruto, el fruto de la redención. Pero también encontramos en los Evangelios momentos en que el Señor Jesucristo mismo, que se ofrece voluntariamente para el sacrificio, hasta incluso tiene que insistir sobre ello, tiene que insistir. Mateo 16 es un ejemplo de esto que os leo ya llegando al final de nuestra exposición de esta mañana. Mateo 16 son unas palabras del Señor que no hemos de olvidar nunca. Desde el versículo 21 en adelante. Dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, ser asesinado, y ser ejecutado, y ser resucitado al tercer día. Esto es lo que él empezó a decir a sus discípulos. Pero Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirlo diciendo: Señor, ten compasión de ti, de ningún modo te suceda esto. Y entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: apártate de mi vista, Satanás, me eres tropiezo, pues no piensas lo de Dios, sino lo de los hombres. Es decir, lo humano, es decir, yo no me voy a meter en una situación así que me puede costar la vida. Eso es lo humano. Esther podía haber hecho oídos sordos, podía haber fingido que no se enteraba del complot contra el rey, podía no haberlo denunciado, podía no haberse arriesgado a ir ante el trono del rey, podía haber hecho todas esas cosas y estar cómodamente en la corte del rey. Pero Esther manifiesta, como aquí vemos en la persona de Jesucristo, esa determinación: tengo que hacer esto, tengo que ir a Jerusalén, allí yo sé lo que me espera, tengo que ser juzgado por los ancianos y por los judíos en general, los sacerdotes, etc. Y allí tengo que padecer y tengo que morir. Eso era lo que el Señor Jesucristo estaba diciendo. Y lo que Esther dice: si tengo que perecer, que perezca. Hay una emocionante semejanza de estas dos situaciones, que en realidad se multiplican de muchas maneras, porque cuando leemos la carta a los Hebreos nos damos cuenta de lo que significa ser un sacrificio sustitutorio. El justo muere por los injustos. Y este es el mensaje en la carta a los Hebreos en cuanto a los sacrificios. Cuando se llama a Jesús tres veces en la carta a los Hebreos aparece con la palabra autor.
Él es el autor de nuestra redención, es el autor de nuestra fe y el autor de nuestra eterna salvación. 3 veces en la carta a los Hebreos se le llama el autor, porque gracias a Él y por Él y en su obra y en su persona tenemos nosotros la salvación y redención. Nos hemos librado del Amán diabólico que busca la destrucción del pueblo de Dios. Queridos hermanos, esto es importante que nos demos cuenta de que esta historia de Esther no es solamente una bonita historia de, diríamos, de abnegación, de sacrificio, es mucho más porque el pueblo, la Iglesia de Dios en el Antiguo Pacto, se libra de la extinción completa. Como Dios también, a pesar del castigo terrible en el siglo XX y antes y en los siglos anteriores, en las persecuciones que han habido contra los judíos por todas partes, sin justificar, porque siempre les cargaban cualquier problema o dificultad que había en un pueblo, en una nación, como si ellos tuvieran la culpa, pues yo qué sé, de que no lloviera, por ejemplo, o de que ocurriera algo en alguna contaminación en las aguas y hubiera una epidemia de cólera, por ejemplo. Eso siempre se lo cargaban a la cuenta de los judíos. Y la destrucción de ellos siempre ha sido el afán de Satanás de acabar con un pueblo que Dios mismo había formado desde la simiente de Abraham en adelante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. De manera que es interesante unir este libro de Esther con los evangelios, con las palabras que Jesús dice de él mismo, cómo también su muerte fue injusta, cómo su muerte fue con acusaciones falsas, cómo fue debida al odio de los sabios y entendidos de la ley de aquel tiempo. En definitiva, una gran injusticia. Y con eso pues quedamos con el libro de Esther. Si aún no lo habéis leído, os recomiendo que lo leáis, porque hay todos detalles muy bonitos y ciertamente que es un mensaje muy importante para todos nosotros. Bien, pues terminamos, hermanos, hoy.